especial de la oración para que compartamos una promesa que el Señor nos da. Dice en San Juan 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras son muy hermosas que el Señor nos promete a todos nosotros, que si lo seguimos a Él nos va a dar un camino de luz, un camino donde podemos ver el panorama y no andaremos en camino de tinieblas. Cuando andamos en camino de tinieblas, podríamos caer a un pozo profundo. Él quiere evitarnos ese dolor. Él nos da la visión espiritual para mostrarnos realmente lo que es la salvación. Ese conocimiento, esa luz que es el mismo Jesús, sus enseñanzas, sus consejos, su amor, su entrega en la cruz. Dice que si lo obedecemos, si lo seguimos, si somos fieles a Él y si lo amamos, si lo recibimos en el corazón, tendremos lo más importante, la luz de la vida, o sea, la vida misma. Sin Él solo habrá confusión y tinieblas. Queridos hermanos, esto es una promesa hermosa que Jesús nos da de vivir en la luz, de vivir en la verdad. Que Dios nos ayude a continuar de la mano de Cristo, que es la luz y la vida, es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar, preparémonos para orar en este momento. Querido Dios, en esta noche te queremos dar gracias porque tú un día nos escogiste para ser tus hijos, Señor. Un día llegó esa luz, esa palabra, esa vida para cada uno de nosotros. Ayúdanos a aprovecharla y que nosotros seamos luz para otros, Señor. Padre de bondad, perdónanos, Señor, si hemos malogrado esa luz tan grande que tú nos has dado, que es tu palabra, que es la esperanza de algún día estar contigo por siempre. Padre de bondad, bendice la congregación, donde quiera que estén, Señor. Bendice a los enfermos, bendice a los grandes, a los chicos, a los niños, Señor. Bendice a la familia pastoral, a los pastores que hacen este esfuerzo para que todos estemos unidos, esperando, estudiando, esperando las promesas grandes que Jesús nos da cada día. Bendícenos, Señor, te lo pedimos. Ya viene Jesús muy pronto, por ti y por mí. Ya viene en las nubes de los cielos a buscar a los salvados y llevarlos con Él. Ya viene aquel que por mí murió y su sangre derramó en la cruz del Calvario. Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que en la tumba encerró y por él salvo yo soy. Jesús muy pronto vendrá por un pueblo que le espera. Ese eres tú y ese soy yo. Amén. Ya viene el Santo de Israel y yo listo estaré para irme con él. Ya viene con poder y majestad, en un abrir y cerrar de ojos, a todo transformará. Jesús
mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que en la tumba encerró y por él salvo yo soy. Jesús, mi Rey, mi Señor, quien cargó con mis pecados para darme redención. Fue a Jesús que en la tumba encerró y por él salvo yo soy, y por él salvo yo soy. Salvo yo soy por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que él redimió, mis faltas. Santuario me une más a él en el santuario en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a él en el santuario en el cielo.
En el santuario. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en nuestra serie de conferencias titulada Las maravillosas promesas de santuario. Promesas que fortalecerán tu fe, promesas que nos darán fuerza en medio de la prueba. Y seguramente el tema de anoche fue de gran bendición para ti. Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan por primera vez, que se están conectando a esta transmisión y que después de escuchar este mensaje, seguramente tu corazón saldrá tocado e influenciado por la voz del Espíritu Santo al estudiar su palabra. En el tema de anoche vimos una temática interesante en donde hablamos acerca de cómo Dios tiene un templo en el cielo y cómo ese templo se convirtió en el centro de operación en pro de la salvación de la humanidad después de que el hombre fue separado de Dios por causa del pecado. Así que Dios tiene un plan para salvar al hombre y en el momento que decide salvar al hombre, Él quiere revelar a la humanidad lo que va a hacer. Es ahí donde invita a Moisés para que construya un santuario, yo diría una maqueta, que era el modelo o una figura del que hay en el cielo. Un santuario que estaba conformado por varias partes, el atrio, el lugar dentro del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí en el atrio habían dos elementos, la mesa, el altar de sacrificio, el lavacro, y dentro del lugar santo se encontraba el candelabro de oro, la mesa de los padres de la proposición y también el altar del incienso, el cual, después de correr el velo que dividía los dos compartimentos en el tabernáculo, se encontraba también el arca del testimonio, donde se encuentra la tabla de los mandamientos de Dios y otros elementos. También el tema de anoche que habíamos titulado El templo en el cual pronto adoraremos, vimos también algo interesante y también estudiamos el propósito por el cual Dios dio el santuario, para que pudiésemos comprender cabalmente el plan de salvación, donde hicimos una comparación entre el santuario terrenal con el santuario celestial, una figura de lo verdadero. También estuvimos hablando acerca del acercamiento a Dios al templo, donde los adoradores se hacían desde el atrio, donde por medio de la fe creían en que eran representados a través del sacerdote, o el sumo sacerdote sea el día de la expiación. Eso significaba cómo el sacerdocio era el medio por el cual el hombre podía acercarse a Dios en ese entonces. Hoy también eso tiene un significado para nosotros. Aunque no hay un hombre que realmente medie por nosotros, tenemos a un Dios hecho hombre. Dios hombre y es Jesucristo, que intercede por nosotros en el santuario celestial. Y a través del cual, por medio de la fe, como en el pasado, podemos acercarnos. Es más, déjenme decirte que es el mejor sacerdote, el único, porque Él se ofreció a sí mismo por nosotros y no necesita hacer como lo hacía el sacerdote en el santuario terrenal, que tenía que tomar una ofrenda, sacrificar el cordero y de esta manera ofrecer por sí mismo y luego por el pueblo. Pero Jesús no tiene pecado. Él se ofreció no porque tuviera el pecado, sino por nosotros como ofrenda. Pero el sacrificio de Él fue suficiente y no necesita constantemente hacer de sacrificios o morir varias veces para poder interceder por nosotros, porque Él es suficiente, el mejor, no solo la ofrenda, sino nuestro sacerdote al cual intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Y también vimos ayer cómo ese acercamiento a Dios lo hacemos de manera espiritual. Cuando tú y yo nos arrodillamos, entramos en comunión con Dios, vimos en el tema de ayer
cómo nosotros entramos al santuario celestial y a través de Jesús somos presentados delante del Padre Celestial. El mejor sacerdocio, el de Jesús. Pero cuando Jesús venga, ya no lo haremos de manera espiritual, ya lo haremos en todo sentido, físicamente, obviamente en el nuevo cuerpo, y adoraremos sin necesidad de pelo en el santuario celestial por la eternidad. ¿Sabe, amigo querido? El tema de esta noche también es un tema fascinante, donde hay promesas lindas, y el tema de esta noche lo he titulado, el tema número 2, las maravillosas promesas del santuario, lo he titulado Habitaré en medio de ustedes. Si hay algo que Dios desea, es habitar precisamente en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Mira, yo quiero hacer como una aclaración al respecto. Y quiero introducirlo de la siguiente manera. Yo no sé si usted alguna vez se ha mudado. Por lo general, nosotros, sobre todo los que no tenemos casa propia, por lo general lo que hacemos nosotros es cambiarnos de residencia constantemente. Los pastores constantemente por nuestro trabajo estamos cambiando de residencia, cambiando de casa. Y nos imaginamos una casa como la que tengo aquí atrás, una casa cómoda, moblada, una casa atractiva de alguna manera. Pero cuando vamos a buscar una casa, empezamos a analizar si esa casa es funcional, si tiene buen espacio, si se ajusta a nuestra economía. Pero por lo general en nuestro tiempo somos algo individualistas, porque tratamos de buscar casas lindas donde haya privacidad, donde los vecinos no nos molesten. Ahora, donde comenzamos a preguntar si los vecinos si se pueden convivir con ellos, que no sea una zona peligrosa. Y la mayoría de los seres humanos, de alguna manera, queremos vivir aislados, que nadie interrumpa nuestra privacidad. Entonces comenzamos a hacernos varias preguntas. Y una pregunta que traigo a reflexión en este momento es: ¿cómo te sentirías si después de haber comprado una linda casa te das cuenta que Jesús viene y quiere construir al lado de tu casa? ¿Te gustaría que Jesús fuera tu vecino? Ahora, ¿qué harías si tú descubres la intención de que Jesús quiera vivir en tu casa? Quiera tocar la puerta de tu casa. ¿Cómo te sentirías? ¿Sentirías que perderías tu privacidad porque Jesús va a ir a vivir a tu casa? ¿Va a estar constantemente en la presencia de Dios? ¿Sabe? Vivimos tiempos donde todos no queremos, el ser humano, nosotros no queremos de alguna manera que Dios se meta en nuestra vida. Bueno, mi deseo es que Dios sea el centro de mi vida. Pero hay muchas personas que viven por este mundo, independientes, viven sin religión, viven sin Dios, apartados de Dios. Gente que realmente quiere vivir a su manera, donde nadie le diga lo que tiene que hacer, donde nadie le diga qué es bueno y qué es malo, donde nadie realmente le haga un llamado a su conciencia. El tema de esta noche tiene también 10 preguntas. Y la primera pregunta está relacionada justamente con la intención de Dios morar con su pueblo. En el tiempo pasado, el Señor quiso vivir con el pueblo de Israel. Y aquí nos introduce la primera pregunta. De acuerdo a la orden que Dios le dio a Moisés de construir su santuario, ¿a quiénes serían los que tendrían como principal, vecino los israelitas? Claro, el Señor quiso irse a vivir con su pueblo. Y recordamos esa promesa de la Biblia, cuando en Éxodo capítulo 25, el versículo 8 y el versículo 9, Dios expresa al pueblo de Israel: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño en todos sus utensilios, así los haré. Así que los antiguos israelitas, mis hermanos, experimentaron gozo porque Dios iba a morar con ellos, porque tendrían a Dios como vecino. Es decir, la presencia de Dios sería algo fabuloso, espectacular. La presencia de Dios se manifestó a través de una espesa nube de día, donde de día, usted lo ven aquí en la imagen, de día, la columna de fuego que encontramos allí precisamente, esa columna de nube en el día permitía que el pueblo de Israel estuviera protegido del calor del desierto. Obviamente dentro de esa nube estaba cubriendo la gloria de Dios. Pero cuando esa gloria de Dios se desvelaba, de alguna manera podía causar de pronto muerte a quienes estaban alrededor.
Pero en la noche esa columna ya no era de nube, ahora era una especie de columna de fuego, pensando en proteger a su pueblo del frío del desierto. Allí se manifestaba Dios. Lo interesante era que cuando tenían a Dios como vecino, las personas estaban atentos a ver cómo su vecino Dios se levantaba del tabernáculo, y al levantarse del tabernáculo indicaba que era el momento de partir, era el momento de levantar el campamento. Y ellos seguían la nube, ellos seguían al Señor a través de esta columna de nube o columna de fuego. Y caminaban siguiendo la columna de fuego. Y cuando esta nube de algún momento frenaba, paraba, indicaba que era el lugar donde iban a acampar. Y muchas veces demoraba tiempo y seguramente pensaban hasta cuándo Dios nos tendrá aquí. El Señor se fue a vivir con el pueblo de Israel. El problema fue que a través del tiempo, algunos comenzaron quizás a sentirse incómodos, porque esa nube, es decir, Dios a través de esa nube, o esa columna de nube o columna de fuego, los guiaba a lugares donde ellos no querían ir. Pero Dios sabe a dónde los quería llevar. La palabra de Dios lo registra en el libro de Números, capítulo 9, versículo 15 al 23, cuando dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días. Y a la noche la nube se levantaba cuando partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Soy un convencido, mi amigo querido, que el mejor lugar del mundo es donde Dios te va a guiar. El mejor lugar del mundo es donde Dios quiere que tú estés. Y quiero mencionarle que a veces en la vida cristiana Dios también quiere habitar contigo. Pero Dios no quiere que tú te sientas incómodo ante la presencia de Dios. Dios no quiere que tú te sientas incómodo como si Dios estuviera violando tu privacidad. Cuando tú decides seguir al Señor, decides que Él guíe tus pasos. Muchas veces Él va a guiar tus pasos a lugares donde tú no quieres que Él te guíe. A veces tú quieres avanzar, pero Dios te dice, no, quédate quieto. Y a veces hay cosas que Dios te va a decir que a ti no te gusta. Cosas que Dios te va a decir que quizás no va de acuerdo a tus criterios personales. Es ahí donde Dios quiere hijos suyos humildes, hijos suyos que le busquen de corazón para que su corazón se quebrante delante de Dios. Porque Dios cuando guía no se equivoca. Porque cuando Dios conduce el camino te lleva a lugares mejores. Por eso el mejor lugar del mundo es estar a los pies de Jesús. Así que el pueblo comenzó a notar eso, y esa fue la experiencia que vivió el pueblo de Israel. Fue una experiencia impresionante. Realmente lo que Dios quería era transformar a sus vecinos de su vivienda, de su vecindario. Pero muchas veces ellos no querían que Dios se metiera en sus vidas. Y cuando muchas veces uno de manera individual se alejaba quizás de lo que Dios pedía, la gloria de Dios se desvelaba en medio y terminaba de alguna manera, de alguna forma, esta persona quedaba siendo castigada. Pero cuando la desobediencia era colectiva, el Señor prefería mejor partir porque Dios no está en un lugar donde Él no es bienvenido. Y si en tu casa hay dificultades, y si en tu casa hay problemas, y si la gente del mal está rondando en tu casa, yo quiero decirte que es porque ustedes quizás han decidido que Dios no more en su casa. Porque morar en la casa de Dios, no solo que permitir que Dios more en mi casa, no solamente decir, ven Señor Jesús. Se trata de que a través de mis acciones, mi corazón quebrantado le permita a Dios morar en mi vida y que Él sea bienvenido a través de mi obediencia. Aunque la obediencia no salva, la obediencia sí manifiesta que yo amo a Dios y quiero que Dios viva en mi hogar.
¿Sabe? Pero hoy el Señor quiere habitar en un templo. Hoy el Señor quiere habitar en un templo maravilloso. Mira, voy a compartirles, a ver, esta cita de Deseado de las Gentes. A ver si tengo aquí la cita. ¿Saben? Lo que Dios quiere prácticamente es poder morar en tu vida. Pero también quiero hablarles, mis hermanos queridos, de que Dios quiere morar en tu vida. Y aquí entra la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿qué templo terrenal busca hoy el Señor para morar a través de su Espíritu Santo y con qué propósito? Hoy Dios quiere habitar en un templo especial. Y sabe, Dios primero desciende del monte de al monte de Sinaí. Y luego que desciende al monte de Sinaí, el Señor ya desciende se posa sobre el tabernáculo de reunión. Pero realmente el deseo de Dios es morar en los corazones humanos. Él desea morar en tu corazón y en mi corazón. Desde una perspectiva individual lo estoy mencionando, pero también desde una perspectiva colectiva en la iglesia, en tu familia. El libro de Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 57, el versículo 15 lo relata así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero me llama mucho la atención una cita del Espíritu de Profecía en la página 132 de Deseado de todas las gentes, donde una vez más el Señor se manifiesta cómo Dios quiere morar en tu corazón y en tu vida. Dice esta cita de Deseado de todas las gentes, página 132, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese ¿qué? Dice, un templo para que habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad. Y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios es la realidad. Dios quiere habitar en tu vida y en mi corazón. ¿Saben, mis amigos queridos? Es hermoso saber el interés de Dios por ti y por mí. Es interesante saber cómo Dios realmente, tú y yo fuimos creados para su gloria. ¿No le parece a usted un privilegio que tú y yo hayamos sido creados a imagen de Dios para satisfacción realmente y para honra del que nos creó? Y así poder vivir contentos con Dios. A mí me parece completamente maravilloso esta sorprendente enseñanza que el santuario de alguna manera me está a mí explicando y enseñando. Amigo querido, Dios quiere transformarte en un templo viviente, en donde Él pueda reposar de alguna manera y su Espíritu Santo pueda posarse en mí y en ti, y así Él pueda sentir complacencia de nosotros. ¿Recuerda la ocasión cuando Jesús fue bautizado? Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, como si fuera una paloma, y Él expresó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el momento que el Espíritu Santo posa sobre Jesús, expresa complacencia, que es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Además, el templo en el que Dios quiere morar es en tu vida. Y el libro de Primera de Corintios, justamente después de recordar lo que Jesús experimentó, el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 16 y 17 dice, ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, sois santo. Y yo te pregunto, ¿tú cómo tratas el templo de Dios? ¿Cómo tratas tu propia vida? ¿Tienes respeto por tu propia vida, por el templo, por tu cuerpo, por tu salud? ¿Saben, mis amigos queridos? Dios quiere realmente, así como un templo físico es bonito y queremos que reluzca, Él también quiere que tu vida y tu alma reluzca, porque Dios santifica su cuerpo y mi vida con su presencia. Primera de Corintios 6, 19 al 20 nos lo recuerda. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo somos del Señor, hermano querido, no solamente por creación, sino también por redención. Eso si tú lo escoges a Él directamente, para que more en tu vida, para que more en mi vida. De lo contrario, el Espíritu de Dios se va a ir. Y todo lo que es nuestro ya va a estar prácticamente sin manutención y finalmente se va a malograr. Tu vida se va a malograr. Por eso sin Cristo no puedes vivir. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. El libro deseado de toda la gente nos dice que Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos en la época de Jesús no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Los actos del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Los judíos del pasado se enorgullecían del templo, pero ese templo que estaba allí era un simbolismo de la vida de cada uno. Aunque tenía un templo hermoso, un templo maravilloso, un templo majestuoso, de nada servía ese templo si el templo de la vida, si el templo de sus vidas estaba despojado de la presencia de Cristo. Aunque Cristo estaba presente en ese templo de piedra, de mármol, pero no tenía significado si estaba lejos de los corazones de cada uno. Y Dios quiere que tu vida sea un templo para Dios. Sin embargo, amigo querido, cuando estudiamos el santuario en el pasado, ¿en qué parte descendió Dios del santuario? ¿A dónde descendió Dios? ¿En qué parte, el momento que el santuario se inauguró, se ubicó el Señor? Aquí viene mi tercera pregunta. ¿En qué cuarto del santuario israelita descendió la gloria de Dios y sobre qué mueble reposó? ¿Saben? La gloria de Dios descendió a la vista del pueblo. Y cuando estaba inaugurando el santuario, consumió la ofrenda del holocausto en el patio, entró por los interiores del tabernáculo, de los lugares santos, y de pronto ya se llenó el templo de la gloria de Dios y los sacerdotes no podían entrar. Y nos lo recordamos cuando en Éxodo capítulo 40, el versículo 34-35, nos lo presenta de la siguiente manera. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Otra cita muy parecida, justamente lo presenta allí. Estoy leyendo del libro de Éxodo, el capítulo 40, el versículo 34 al 35. ¿Saben, mis queridos hermanos? Es sorprendente ver esta linda, majestuosa, manifestación de la gloria de Dios. Hay otra cita también que justamente habla de esto en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 1 y 2, no lo tengo aquí, pero también manifiesta que cuando Salomón acabó de orar en el momento que inauguró el templo que él construyó, dice que del cielo descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y dice que la gloria de Dios llenó el templo en ese momento. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. Lo van a encontrar en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 1 y el versículo 2. Así que cuando la presencia de Dios viene sobre el santuario, se posa en el tabernáculo, donde se ubica directamente es en el mueble que se encuentra en el lugar santísimo. Y este mueble no es nada más ni nada menos que el arca del pacto, conocida también como el arca del testimonio. Un mueble muy importante, cuyo se caracterizaba porque en la mesita, en el propiciatorio, se encontraban dos querubines en forma de reverencia. Ahora, donde se encontraban los querubines, allí en esa cubierta, en esa tapita, se le conocía como el nombre de caporet. En las versiones latinas es conocida también como la palabra propiciatorio. Pero también en las versiones alemanas o inglesas también se traduce estas palabras como el asiento de la gracia o de la misericordia. ¿Sabe? El asiento de la gracia o de la misericordia. Ok,
Así que sobre esa cubierta estaba más arriba, sobre esa cubierta estaba más arriba, cubierta por la nube, el trono de Dios. Dios se presentaba como simbolizando que ese era el trono, tal como está en el cielo. Donde lo dice, vamos a recordar algunas citas. Levíticos, el capítulo 16, versículo 2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, el caporet, ¿sí? El asiento de la gracia también se le llama. Otra cita la encontramos en Éxodo 25, 22, cuando dice, y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pero saben, mis amigos queridos, cuando Ezequiel se refirió a esta parte del santuario, se refirió a la real que está en el cielo, donde presenta, donde el Señor se manifiesta y donde es adorado por los querubines, donde la gloria de Dios en el cielo es cubierta por los querubines. Lo que había en el arca del testimonio era una figura del trono de Dios en el cielo. Y lo dice justamente el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1. Y oró Ezequías delante del Señor. Oh Señor Dios de Israel, que está sobre los querubines. Creo que me equivoqué de la cita, ahí luego lo corregiré. No es Hebreos 10:1. De esta cita en el libro de Ezequiel dice, oh Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Esta cita nos presenta claramente cómo en el cielo está Dios en su trono, que cubre con reverencia a los querubines su gloria. Sin embargo, mis amigos queridos y hermanos que están allí, el tema es fascinante cuando seguimos hablando que Dios, aunque se posaba allí en el lugar santísimo, sobre el arca del testimonio, el lugar donde realmente Él quiere establecer su trono es en un lugar especial. Y recordemos que el arca del testimonio, el arca era un símbolo del estado del trono de la deidad, contenía las 2 tablas de los 10 mandamientos, el cual Dios escribió con su propio dedo. Pero la pregunta es, ¿qué requiere el Señor para poder morar también en el alma humana? ¿Sabe? Dentro del arca del pacto, Dios hizo depositar la tabla de los 10 mandamientos, la que escribió con su propio dedo. Además, el sueño de Dios no es solamente que sus mandamientos estén escritos en tabla de piedra, quiere que sus mandamientos estén escritos en el corazón del hombre, donde nazca de sí, donde esté en el corazón del hombre, donde esté grabada con el poder del Espíritu Santo. Y a eso nos referimos con el nuevo pacto. El nuevo pacto nunca viola, nunca anula los mandamientos de Dios. Antes da algo mejor, donde los mandamientos no están escritos en tablas de piedra, los mandamientos están escritos en el corazón del hombre. Y San Juan capítulo 14, versículo 21 al 23, Jesús lo menciona cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Luego dice, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces responde Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos, ¿qué? Dice, morada con él. Si ese es el sueño de Dios, que en esta noche tome morada de tu vida y de mi vida, que tome morada en nuestro corazón, que establezca su trono en nuestro ser, en nuestra alma. Y el libro de Hebreos, el capítulo, a ver si tengo aquí la cita, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que aparte de Dios querer establecer el trono de su reino en tu corazón, Dios también quiere que en su templo esté el nombre de Dios. Y sabe, mi amigo querido, Dios realmente puso un nombre a su pueblo, un título que desea que donde vayamos lo representemos. Dios puso su nombre en su antiguo pueblo de Israel,
cuando Él descendió para habitar en su interior. Pero viene la pregunta, ¿qué título anhela además conferir a sus representantes en la tierra para que a través de ellos el mundo le contemple a Él? Mira, yo quiero decirles al respecto que el hecho de los israelitas vivir con Dios a través del templo que habían construido, Dios puso su nombre en ese templo y se comprometió, y en ese momento cuando permite que su nombre esté en el templo y esté con el pueblo, prácticamente comprometió su nombre. ¿Por qué comprometió su nombre? Por la sencilla razón, mi amigo querido, de que realmente los seres humanos, cuando vamos en nombre de alguien, podemos hacer quedar mal a esa persona. No sé si alguna vez ha sucedido y usted le piden recomendación de alguien y usted dice, yo lo recomiendo, a ojos cerrados. Pero cuando esa persona queda mal, no solamente queda mal a él, sino la persona que lo recomendó. Queda mal el nombre del cual recomendó. Por lo tanto, amigo querido, cuando Dios coloca su nombre en el pueblo de Israel, en la morada, allí en el santuario, realmente estaba comprometiendo su nombre, porque los seres humanos podían hacer quedar mal a Dios, podían de alguna manera profanar su nombre. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, nos menciona lo siguiente, recordando acerca de lo que les estoy mencionando. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. Aquí está diciendo que Jehová realmente toma su nombre y lo coloca sobre su pueblo. Primera de Reyes, el capítulo 8, versículo 29 nos lo confirma, donde se dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa y sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar, refiriéndose que coloca su nombre en el templo del pueblo de Israel. Pero amigo querido, Dios puso su nombre también sobre la vida humana. El hecho de que Dios coloque su nombre en el templo también está diciendo, yo quiero colocar mi nombre en tu vida, en tu ser. No solamente en lo que mandé a erigir, lo que mandé a construir. No, yo quiero que ustedes como mis hijos me representen. Lleven mi nombre a donde vayan. El libro de San Juan, el capítulo 10, versículo 34 a 36, dice que Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó envió al mundo, y vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Sabe que este pasaje es un poquito difícil de entender? Pero quiero explicarlo de manera sencilla, porque la Biblia es clara cuando en este pasaje, y en este pasaje Dios llamó a aquellos que llevan su palabra, lo llamó dioses. ¿Cómo así? ¿Sí? A los que llevan su palabra, a los que van en el nombre de Dios, Dios mismo los llamó dioses. Porque la persona que lleva, voy a tomar un ejemplo, por ejemplo Juan personifica la palabra de Dios en Jesús. Obviamente Jesús es Dios, es el único Dios verdadero. Pero, y eso lo recuerda justamente San Juan 1:1 al 14, cuando dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, del versículo 14. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ahora explico qué fue lo que quise decir hace un momento. ¿Cómo así que Dios llamó a los que llevan su palabra a dioses? Jesús es la palabra. Jesús es la palabra en persona. Dios confirió ese título a los que recibían su palabra, pero solo cuando esta palabra estaba en ellos, Dios se comunicaba. Un ejemplo claro, voy a tomar un ejemplo para hacerme entender. Ustedes recuerdan cuando Dios llama a Moisés. Moisés dice, yo no puedo hablar, yo soy tardo en palabra. Así que Dios le dice a Moisés, llama a tu hermano Aarón va a hablar por ti. Y lo que vamos a hacer es que yo soy Dios. Así como, y tú eres mi profeta. Pero cuando vayan a donde el faraón, usted va a ser como Dios. Y tu hermano Aarón
va a hablar por ti, él va a ser como si fuera el profeta. En otras palabras, estaba prácticamente Dios diciéndole, mira, así como yo uso un profeta para que hable y lleve mi palabra a otro, tú vas a tomar el papel de Dios en el sentido de que vas a manifestar la palabra a Aarón para que Aarón hable en tu nombre, en nuestro nombre, al faraón. Me explico leyendo el texto bíblico. Éxodo capítulo 7, versículo 1 2 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para faraón. Ahí está la palabra Dios. Yo te he constituido Dios para faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas estas cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero justamente esta cita de Éxodo no la confirma, esto que acabamos de leer, no lo confirma también en el capítulo 4, no lo tengo allí, pero está en el capítulo 4, el versículo 15 al 17, donde dice, tú hablarás a él, pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y con la suya. Y dice, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16. Y él habitará por ti el pueblo, y él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Lo que estoy tratando de mencionar, mi hermano querido, es que a raíz de la entrada del pecado al mundo, Dios no ha podido comunicarse cara a cara con el hombre. Y estos pasajes nos muestran el profundo deseo de Dios de recuperar su imagen en el hombre y poder de alguna manera tener comunión cara a cara con el hombre. Sin embargo, en ese deseo tan fuerte de revelarse, Dios arriesgó de alguna manera su reputación poniendo su nombre a los que le invocan. Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas en el nombre de Dios, hablas cosas solemnes como si Dios estuviera hablando a través de usted. Lo que tú haces, lo que tú expresas, lo haces de tal manera que las personas que están a tu alrededor puedan decir, usted ha hablado por boca de Dios. O hablas tan mal, hablas tan groseramente, criticas tan feamente, y cuando las personas te oyen hablar a ti, terminan pensando, este está hablando por boca del diablo. Dios, cuando dice que llevemos su nombre, significa de que Dios desea que tú y yo, mi amigo querido, lo representemos correctamente, que nosotros al ser templo de Dios, Dios pueda habitar en nosotros, y a través de nosotros, Dios pueda hablar a otros. En ese sentido, Dios dice que nos constituye dioses, no en un sentido de ocupar el lugar de Dios, sino en el sentido de que Dios habita en nosotros, como habita en el templo, y entonces puedan los demás conocer a Dios y su nombre ser glorificado. Por eso el apóstol Pablo no se equivocaba en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 20, cuando dice que así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Amigo querido, Dios busca ser visto a través de la carne humana. Sin embargo, el diablo de alguna manera, el diablo trabaja por intentar desfigurar la imagen de Dios en el hombre. La Biblia presenta cómo usó a los reyes de Tiro y de Babilonia para hablar acerca de Lucifer, de Satanás. Y a través de esos personajes, Dios lo que quiso revelar era realmente cómo, de alguna manera, el carácter de Dios podía ser de alguna forma desvirtuado en el hombre. Y cómo el impostor Satanás quiere reflejar su carácter en el ser humano. El Satanás trata de alguna manera imprimir su carácter en el hombre para así confundir al pueblo. Por eso muchas veces quiere que tú des un mal testimonio a los demás. Muchas veces yo dejo de hacer algo no porque realmente sea, no porque realmente Dios me está imponiendo algo, sino que Dios quiere que tú y yo lo representemos de una manera correcta. Eso es lo que se habla del testimonio. Y muchas veces Satanás trata de alguna manera que manchemos el nombre de Dios, que tomemos el nombre de Dios en vano. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Deseas convertirte al Señor y permitir que tú seas transformado en un templo donde el Espíritu de Dios quiere morar? Dios quiere revelarse a la humanidad a través de ti, a través de tu forma de hablar, a través de tu forma de planear, de tu forma de tratar a las personas, de tu forma de tratar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero Dios quiere apartarte para en santidad para Él. Pero si tú no se lo permites, Dios, ¿cómo va a poder morar en tu vida y en mi vida? Pero sabe, amigo querido, hubo un templo
en el cual Dios habitó plenamente. Y aquí es donde viene justamente mi sexta pregunta. La pregunta 6 es: ¿quién fue el único templo viviente en toda la historia de la humanidad en que Dios siempre habitó de manera plena? Ustedes saben perfectamente la respuesta. En donde nunca ha morado plenamente como moró en él. El libro de Colosenses no lo responde. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Además, San Juan 14, 9 al 10 nos dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién moraba en Él? El Padre. Jesús, el cuerpo que Jesús usó, era el templo donde habitó la plenitud de Dios. ¿Saben? En 3 ocasiones la Biblia llamó a Jesús Hijo, los evangelios. Lo llamó en el número 1 en su encarnación, cuando fue engendrado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, cuando en su bautismo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y le dio ese reconocimiento divino que le dio identidad a Jesús. Y cuando resucitó, el Espíritu Santo, la plenitud de Dios, le dijo: hijo, levántate. ¿Saben, mis amigos queridos? Nosotros también somos hijos de Dios, pero a diferencia de Jesús, la diferencia es que en Jesús se expresa la esencia de la divinidad. Él es el legítimo Hijo de Dios, el monogenes, como lo presenta la Escritura, el único en su clase. En cambio, nosotros somos hijos por adopción. Nosotros realmente, cuando Jesús oró, Él hizo esa distinción entre el Hijo legítimo de Dios y nosotros los adoptados. En donde Jesús en cierta oportunidad oró de la siguiente manera. Jesús dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ha sido una diferencia entre Jesús y nosotros. Pero dentro de este mismo tema, Dios quiere darnos su Santo Espíritu como lo hizo con Jesús. ¿Y cuál es el propósito del momento de Dios darnos su Espíritu Santo a nosotros? Aquí viene la pregunta 7. Al prometernos Jesús su Espíritu Santo, ¿qué se propone hacer con nosotros? ¿Para qué nos da el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cuál es ese ideal, mi amigo querido? Saben, mis hermanos, ya llegando a la conclusión, tratando de llegar a la conclusión del tema de esta oportunidad, quiero mencionar que Jesús, Dios quiere darnos su Santo Espíritu a nosotros con un propósito. Y el propósito es que podamos compartir el poder divino, de forma que los corazones de las personas puedan convencerse de que en Cristo Jesús y su Santo Espíritu podemos vencer el pecado. El libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 16 al 19, lo registra: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede en todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y segundo de Pedro 1, 3 al 4 también lo confirma. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Querido amigo y hermano que me escucha, cuando el pecado llame a tu puerta, cuando el pecado llame a tu corazón y busca seducirte, recuerda que tú eres hijo del Rey. El Espíritu Santo ha sido dado porque tú eres hijo del Rey y tú no quieres dejar traicionar a tu Rey. Cuando el pecado está acechando tu vida, cuando Satanás está intentando asediarte, recuerda que tu Padre que está en los cielos, Él espera por ti. Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no podemos hacerlo quedar mal. Debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida para que nos dé el poder
que no tenemos para vencer. Entonces así seremos llamados hijos del Rey del Cielo. Cuando tus amigos, cuando las presiones de la sociedad intenten hacerte rendir para hacer lo que tú no deseas hacer, responde: señores, no puedo porque yo soy hijo del Rey Celestial. ¿Sabe que en el santuario también encontramos un mueble que me llama la atención? Y ese mueble es el candelabro de oro. Y aquí viene justamente mi otra pregunta. Aquí viene una pregunta interesante, la pregunta número 8. ¿A qué representan los candelabros que se encuentran en el lugar santo del templo celestial? Recordamos que en el terrenal había un candelabro de oro. Allí en el lugar santo siempre estaba este candelabro con 7 brazos encendidos continuamente. ¿Y qué fue lo que Dios quiso señalar con eso? ¿Qué fue lo que Dios quiso enseñar a través de ese símbolo? Obviamente, la intención de Dios era hacer brillar su luz a aquellos que se transformen en templos vivientes. Eso es lo que quiere enseñar a través de ese candelabro. Cuando vamos a Apocalipsis, mi hermano querido, encontramos justamente que el apóstol Juan, en la ira de Patmos, ve el santuario de Dios y ve a Jesús caminando en medio de 7 candelabros de oro. Y la cita dice que estaba en medio de los candeleros y dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el versículo 20 de Apocalipsis 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué son los 7 candeleros? Dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amigo querido, aquí encontramos que en el santuario del cielo habían 7 candeleros. ¿Saben? En el santuario terrenal había uno, pero cuando Salomón construye el templo, ella no hace uno, hace 10. Cuando tú haces un resumen, un estudio detallado de Apocalipsis, vas a encontrar también 10 candelabros dentro del libro de Apocalipsis. ¿Pero qué representaba eso? Jesús una vez nos dijo lo siguiente, Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Yo quiero decirte, mi amigo, que Jesús es esa luz. Y esa luz Él la quiere hacer brillar. Tal como la luz fue que descendió del cielo, encendió el altar de sacrificios, hizo alumbrar los candeleros. Jesús en su ministerio sacerdotal es quien vela para que la luz en tu vida no se apague, para que esté siempre encendida en tu corazón. Y Jesús lo mencionó en el libro de San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 9:5, también Jesús lo dice: entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. ¿Sabe? Jesús, al volver a ver a su Padre, la luz de Jesús, que brilla a través de sus seguidores, es decir, sus representantes en el mundo, me refiero a su iglesia, Él quiere brillar a través de su iglesia. Él quiere que su iglesia brille a través de Él. Los discípulos, los seguidores de Cristo, somos como la luna, reflejamos el sol de justicia. Ya saben, mis amigos queridos, el ministerio continuo de Jesús sigue vigente en el lugar santo. Y aquí viene mi otra pregunta, mi pregunta 9. ¿Desde dónde cuida Jesús que la luz que encendió en su iglesia no se apague? Porque Dios no quiere que esa luz se apague en su iglesia. ¿Sabe, mi amigo querido? Yo quiero mencionarte claramente que lo que mencioné hace un momento, en el santuario terrenal, en el portátil del desierto, Dios había permitido que se construyera un candelabro de oro. Si sumamos todos los candelabros, pero cuando Salomón construye el templo, ya él construye 10. Y si sumamos todos los candelabros que vio Juan en sus visiones en el templo celestial, descubrimos más o menos unos 10. Pero ¿saben? Lo que esto quiere decir es que Jesús continuamente, en su ministerio sacerdotal en el cielo, está trabajando en favor de sus iglesias, de su iglesia que está aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo pueden las iglesias, de alguna manera, cómo pueden las iglesias estar dentro del templo celestial si realmente vivimos aquí en la tierra? ¿Cómo pueden las iglesias hacer brillar también en el cielo la luz que tiene de Jesús? Es decir, la iglesia no solamente va a brillar aquí en la tierra, la iglesia también va a brillar en el cielo.
Pero ¿cómo la iglesia va a brillar en el cielo si vivimos en la tierra? Y aquí es donde viene mi último punto, la última pregunta, la pregunta 10. Al hacer de la iglesia terrenal un templo viviente en el cual Dios quiere posar su Espíritu Santo, ¿dónde se propone Dios hacer brillar también la luz de Cristo? Tanto en las cartas de Pablo, mi hermano querido, como en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que la luz de Jesús, que Él hace brillar en su iglesia, no solamente brilla aquí en la tierra, sino que brilla también en el santuario celestial. Y esto nos permite a nosotros ver una estrecha relación entre la tierra, una estrecha relación entre la tierra y el cielo. Donde esa escalera que vio Natanael, que vio Jacob, unía un extremo de la escalera con el otro al cielo con la tierra. El libro de Efesios, el capítulo 2, el libro de Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 6, nos lo dice. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque yo no estoy en el cielo, aunque su iglesia no está en el cielo físicamente, a través de Cristo, Él hace brillar su iglesia en el cielo. ¿Cómo es eso? El libro de Salto de la gente nos lo confirma en la página 774 cuando dice, donde Él esté, allí estará su iglesia. Y yo pregunto, ¿dónde está Jesús en este momento? En el santuario. Y donde está Jesús está su iglesia. Y aunque su iglesia brilla en la tierra a través de Cristo, en el cielo también va a brillar. ¿Y cómo brilla? ¿De qué manera brilla la iglesia en el cielo? Pero mi amigo querido y hermano, qué maravilloso es pensar que a través de la fe el Señor hace brillar nuestra luz a la vista de los ángeles de Dios. Todo lo que hacemos en esta tierra es objeto de estudio en el cielo. Cada vez que debemos enfrentar la tentación, cada vez que estás en momento de prueba, cada vez que estás en momento de conflicto, cada vez que te sientes tentado a tomar lo que no es tuyo, a mentir, a ser infiel, entonces a veces creemos que no nos damos cuenta, que nadie se da cuenta cuando nosotros enfrentamos en el nombre de Jesús y Dios nos da la victoria. Creemos que nadie nos ha visto, creemos que nadie nos reconoce sus triunfos espirituales, pero lo que a veces ignoramos es que nuestra luz de la iglesia brilla en el cielo, porque seguramente los ángeles aplauden cómo ese Hijo de Dios triunfó, dándole la gloria a Dios, honrando el nombre de Dios. Pues no sé si ustedes recuerdan cuando Abraham fue probado para sacrificar a su hijo Isaac. En el cielo había un concilio donde Satanás, que entraba al concilio celestial, le decía a Dios, mira, ese hombre que tiene como el padre de la fe, el que va a ser una gran nación, no puede ser el padre de la fe porque ha mentido y ha adulterado. ¿Cómo va a ser el padre de la fe? Ha pecado. Sin embargo, Dios pone las manos al fuego por Abraham y le coloca la prueba para mostrar que lo que Satanás decía era mentira. Porque Satanás lo que estaba diciendo era que él no era digno de recibir las bendiciones de Dios. Pero cuando Dios prueba a Abraham, y cuando Abraham va a tomar a su hijo, lo va a sacrificar, todo el cielo estaba expectante de lo que la iglesia en la tierra estaba haciendo, en este caso Abraham. Y cuando Abraham va a degollar a su hijo, cuando Abraham va a cumplir lo que Dios había dicho, el Señor dice, detente, que hemos visto que tienes fe. Y no se imagina el espectáculo que hubo en el cielo. No me imagino los aplausos, la alegría, el gozo por mostrar que Dios tenía razón, que su hijo en la tierra estaba permitiendo que el nombre de Dios fuera glorificado. Y de esta manera la iglesia en el cielo brilla. Cuando tú y yo en momentos de prueba enfrentamos la prueba, pero en nombre de Dios triunfamos en Cristo Jesús, la iglesia en el cielo se ilumina por los méritos de Cristo. Y es allí donde Satanás prácticamente queda con su boca tapada. Tal vez la mayoría de las personas no se dan cuenta de los triunfos espirituales y de sus victorias sobre la tentación. Pero el universo alaba al Padre en los cielos por el triunfo de ellos. Y es ahí donde se honra a Jesús por su rescate y cuán fuerte Él nos ha hecho a nosotros en medio de la tentación. Mi amigo querido, yo quiero terminar este mensaje leyendo esta frase. Deseo toda la gente, página 774, dice, la familia del cielo y la familia en la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive.
por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice que por lo cual él puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué linda promesa nos presenta Dios. Nosotros, la familia de la iglesia, la familia de Dios, somos uno con la familia en el cielo. La familia en la tierra, somos uno con la familia del cielo. Y ahí en el cielo, cuando tú y yo somos victoriosos en la tierra, hay gloria, hay regocijo, hay júbilo, aunque aparentemente aquí nadie se dé cuenta. Al librarse del pecado y permitir que Dios more abundantemente en tu vida, ¿sabe? Dios viene a engrandecer el nombre para hacer una transformación en tu vida. El creyente engrandece el nombre de Dios también, como Dios opera esa transformación en tu ser. Y terminando el tema de esta noche, justamente Efesios, el capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a potestades en lugares celestiales. La Biblia es clara. Yo no me estoy inventando esto. La Biblia presenta que somos espectáculos del universo entero. Esta tierra es el libro de texto donde se desarrolla el gran conflicto, donde se muestra el verdadero carácter de Dios, el amor de Dios y su justicia. Ante los ataques de Satanás, que desde años atrás ha intentado denigrar el nombre y el carácter de Dios. Primera de Corintios también nos lo confirma en el capítulo 4, versículo 9, cuando dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Espectáculo al mundo, al universo. Amigo querido, en estos momentos yo quiero hacerte una invitación muy especial. Tú no estás solo. El cielo está expectante ante ti, pero Dios también quiere habitar a través de ti como templo viviente de Dios. Amigo querido, Dios anhela vivir contigo para siempre. Tú fuiste creado a imagen de Dios. Tú fuiste creado por Dios para que fueras feliz al lado del Padre, no para sufrir y seguir llevando la vida que llevas. ¿Cuántas cosas has probado? ¿Cuántas cosas has intentado avanzar, pero no has podido? Porque has venido siguiendo, llevando una vida sin Dios. El pecado te ha separado de esa felicidad que Dios sueña contigo y darte. Dale la oportunidad a Dios en esta noche. El propósito principal de Dios, en el momento que le ordenó a Moisés para que construyera el santuario terrenal, fue el de revelar cuánto Dios anhela morar contigo, cuánto Dios anhela morar conmigo de manera especial con aquellas personas que se han apartado o que desean apartarse del pecado voluntariamente viviendo a Jesús. Así como Dios libró a su pueblo de la servidumbre de Egipto para morar con ellos, hoy Dios quiere morar en tu vida, morar y librarte del imperio del mal. Amigo querido, Dios ha prometido poderte llevar al santuario, pero darte la victoria en esta tierra. Dios quiere que tú seas luz para otros y de esa manera tú tendrás paz de verdad. ¿Cuántos de ustedes en esta noche desearían arrodillarse humildemente junto conmigo delante del Señor y pedirle al Señor que haga de ti y haga de mí un templo viviente en el cual Él habite para poder reposar su espíritu en nosotros? Yo quiero que eso sea de mí. Aquí en la caja de comentarios, aquí en el chat, escribe, yo quiero ser un templo vivo donde Dios pueda habitar, donde su espíritu pueda habitar. Toma esa decisión, escríbelo. Hazlo como una oración para Dios. Esta es tu decisión. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos de ustedes quieren invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Salvador, pidiéndole que escriba a través de su espíritu, escriba su ley en su corazón, de tal manera que tu vida y mi vida sea un testimonio vivo, que pueda revelarse de alguna manera a todos los que le rodean? ¿Quieres decírselo al Señor en este momento? Acércate al Señor. Acércate, escribe este mensaje, no tengas pena, no tengas temor. Un acto sencillo como esto, lo que hace es desarrollar la fe y declamarle a Dios, decirle, Señor, aquí a través de la fe te estoy escribiendo. Tú puedes decir, dígale mi pensamiento, Dios sabe lo que estoy pensando. Pero sabe, cuando tú haces algo, cuando tú ejecutas algo sencillo, estás desarrollando la fe. Por lo tanto, te invito a que tome la decisión en estos momentos de expresárselo aquí en el chat. Yo lo leerá. Tomarás ese compromiso. ¿Quieres orar conmigo?
Quiere decir el Señor que nos haga un templo donde Él pueda vivir. Oremos. Esto Padre Celestial, Dios poderoso, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, porque aunque nos hemos ensuciado del pecado, tu habitación terrenal, que te corresponde por creación, Señor, tú estás dispuesto a rehacer nuestra vida, poniendo tu ley en nosotros, y así hacer brillar tu luz en nuestras vidas. Padre eterno, porque sabemos que no somos dignos, somos seres indignos para que mores en nosotros. Te suplicamos, te imploramos, Señor, con humildad de corazón, que tu gran amor condescienda otra vez para morar en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Que podamos sentir tu presencia en esta noche. Que al acostarnos, Señor, podamos sentir que tu Espíritu Santo ha posado sobre nuestra vida. Y así poder tener paz y encontrar la aceptación. Todo esto lo colocamos en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga de ti una habitación, una morada en tu vida. Feliz noche. Los espero para el tema de mañana. El tema de mañana estará fascinante. Sigue acompañándome, sumergiéndonos en las maravillosas promesas del santuario. Feliz noche para usted. Dios te bendiga y te guarde. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así